Bienvenido a tu programa Caminando con Jesús, conducido por los hermanos Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel. Aquí comenzamos a través de los micrófonos de Chequina 95.1 FM y a través de las cámaras de Chequina TV a través de Roku. Quédate con nosotros durante los siguientes 60 minutos, sé edificado a través de la palabra de Dios. Aquí comenzamos. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que nos escuchan, a cada uno de los que nos miran por Facebook o por cualquier plataforma digital. Sean bienvenidos a su programa Caminando con Jesús, aquí por Shekinah 95.1 FM. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los que nos escuchan. El día de hoy traemos una palabra de parte de Dios, esperando y sea edificación para sus vidas, así como hemos sido nosotros edificados por medio de esta palabra, esperando que sea agradable esta palabra. Amén. Sabemos que el Señor habla a su gente, a su pueblo, a los suyos, a su pequeño gran remanente a tiempo. Amén. Sabemos que Dios tiene cosas grandes para cada uno de los que le amamos. Amén. El día de hoy, no nos acompaña nuestro hermano Mario. Tuvo unos asuntos. Hoy nada más está mi hermano Obed y un servidor. Amén. El día de hoy traemos un tema que se llama... ¿cómo le pusimos al tema, hermano? El tema se llama Seamos Ejemplo. Amén. Antes de iniciar, pues le dejo el lugar a mi hermano Obed para que se presente y pues ore para iniciar este programa. Amén. Amén, Dios le bendiga. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos de la iglesia que andan trabajando, si nos andan escuchando ahí, saludos, bendiciones. Y como dice mi hermano Edgar, traemos un nuevo tema y que sea Dios guiándonos en cada palabra, que no sea pensamiento de hombre, sino pensamiento y voluntad de Dios, cada palabra que digamos. Y el tema, como ya lo mencionó él, vamos a hablar bajo el tema Seamos Ejemplo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea Dios que tome el control de todo lo que vayamos a hacer. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios que esté en los cielos, gracias le damos primero que nada, Señor, por permitirnos llegar aquí con bien. Dios mío, sea usted usando nuestros labios, Señor. Sabemos que no podemos hacer nada si no es por su absoluta voluntad. Dios mío, gracias le damos por este espacio, por este tiempo, Dios mío. Que sea usted usándonos poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer el texto. Amén. Amén. Empezamos nuestro tema Seamos Ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 12, el apóstol Pablo le habla a uno de sus discípulos. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, un joven el cual caminó junto con Pablo, que fue ejemplo. Amén. Un joven que pues bueno, anduvo con Pablo y aprendió grandes cosas de parte del apóstol Pablo. Amén. Una de las cosas que a mí me llama la atención es la edad de Timoteo. En Hebreos, en el libro de Hebreos, si no me equivoco, es donde se habla por primera vez de Timoteo. Amén. Cuando el apóstol Pablo lo halla y dice que de Timoteo, su madre era judía y su padre no era judío, algo así estaba la historia. Amén. Pero estaba yo investigando la edad de Timoteo, porque muchos hablan de que Timoteo era un jovencito de 15 años. Amén. Cuando empezó su ministerio. Amén. Entonces estaba investigando y se dice que Timoteo, cuando conoció al apóstol Pablo, tendría la edad de 15 años.
Mas sin embargo, tras el tiempo que Pablo y Timoteo anduvieron juntos, se dice que Timoteo tendría alrededor de unos 30 a 40 años. Según la creencia en aquel entonces, un joven era aquel, o se creía que un joven era aquel que tenía gran experiencia, amén, según las creencias en ese entonces de ese pueblo, de esa ciudad donde estaba Timoteo, amén. Entonces podemos ver que Timoteo ya era un hombre, para nuestras fechas, para nuestra actualidad, era un hombre ya maduro, amén, porque muchos dicen que ya después de los 30 ya uno es maduro, amén. Hay unos que no maduran ni teniendo 40 ni teniendo 50 años, lamentablemente, amén. Pero vamos a hablar de Timoteo. Cuando Pablo se encuentra con Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 1 de Timoteo, capítulo 4 en su verso 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Según la cultura griega, atribuía mucho valor a la edad y a la experiencia. Se cree que Timoteo tendría de entre 30 a 40 años según los parámetros de esa cultura griega. Amén. Hermano Ben, ¿algo que quiera agregar al texto que acabamos de leer de Timoteo? ¿Algo que quiera? Amén. Vamos a, sí, como dice la palabra, vamos a estar viendo cómo vamos a hacer ejemplo en qué. Aquí nos habla de seis cualidades de la palabra de Dios. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a hablar esos puntos. Quizás 6 puntos, sino 5 puntos que la Biblia nos da, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le hablaba a Timoteo. Y vamos a ver cómo ser ejemplo y qué nos dice la Biblia acerca de para ser un buen ejemplo, una conducta de un cristiano. Y estas son las 5 cualidades que tiene que estar en el cristiano para así tener un buen testimonio. Amén. Amén. Lo que decía mi hermano Betsy es cierto, son 6 cualidades, amén. Yo cuando saqué el estudio saqué 5. No saqué la del espíritu, hermano. Bueno, a mí me gustaría leer otra versión en NBI. Dice la versión NBI, dice: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Amén. Aquí nos habla un poquito más entendible, que vamos a hacer ejemplo. Primero que nada, vamos a hacer ejemplo en palabra. Amén. Bueno, ser ejemplo en palabra. Si nos vamos al libro de Mateo, en su capítulo 12, del verso 34 al 36, dice la palabra de Dios. Es una palabra un poquito fuerte. Cuando Jesús se encuentra con los fariseos, con los escribas, amén. Y si estoy mal, que mi hermano Bed me corrija. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, 34 al 36, dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos cuán importante es que nuestro corazón sea bueno. Aquí esta palabra lo decía el Jesús mismo, que decía, refiriéndose a los fariseos, generación de víboras. Mire cómo lo trataba el Jesucristo mismo en ese tiempo a los intérpretes de la ley, los rabinos, los meros estudiados, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí podemos ver algo importante, todos sabemos que todo es importante en la Biblia, pero aquí podemos ver que de la abundancia del corazón habla la boca.
cuán importante es pedirle a Dios que nos cambie en el corazón, porque de la abundancia de nuestro corazón se ha ver reflejado en nuestra boca lo que decimos, cómo hablamos, cómo nos comportamos. Muchas veces tenemos en el cristiano pues no tiene que haber palabras deshonestas. Esto me recuerda cuando el apóstol Pablo dijo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para edificación. La vida del cristiano tiene que haber palabras que sea de edificación para su hermano. Amén. Bueno, cada palabra que decimos revela el estado de nuestros corazones. Debemos de hablar con sabiduría y discernimiento. Amén. En Proverbios capítulo 15, en su verso 2, dice la palabra: la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Las palabras ásperas es la palabra de dolor, es decir, una palabra hiriente. Las palabras que se eligen sabiamente promueven interacción sosegadas en lugar de solicitar el furor. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos expresamos, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos expresamos delante de otros hermanos, cómo nos expresamos delante de otras personas. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hablamos cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, sin pensar y sin darnos cuenta que estamos lastimando a una persona. Y no estamos lastimando a cualquier persona, estamos lastimando al pueblo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios: hay de aquel que haga caer a alguno de mis pequeños, o algo así dice esa palabra. Hay de aquel que se meta con alguno de mis polluelos. Amén. Dice la palabra que tenemos que tener cuidado con aquellos que van empezando el evangelio. Muchas veces por eso la gente se aparta del evangelio, porque dicen: es que en esa iglesia me hablan así, es que para ser como el hermano que habla así, que habla así. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo nos expresamos, cuidado de cómo hablamos. Amén. En Efesios, en su capítulo 4, en su verso 29, dice: ninguna palabra, que era lo que decía usted, ¿verdad, hermano Bet? Amén, amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que se traduce de corrompida se refiere a algo descompuesto, algo que pudre lo que le rodea. Un ejemplo: la fruta rancia o la carne putrefacta. Cuando usted tiene una fruta podrida, una fruta que no sirve, y la deja en la bandeja con la demás fruta se va a contaminar. Amén. Igual, cuando usted deja una carne que no sirve y la mete donde hay más carne que sí sirve, la demás carne se va a contaminar, se va a echar a perder. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener cuidado de cómo hablamos. Debemos de tener cuidado cómo nos expresamos delante de la gente que no es creyente, delante de aquellos que no han conocido la luz de Cristo. Porque muchos pueden decir: es que la vez pasada yo tenía una plática con un varón, y en la plática yo le decía: oye, brother, ¿sabes qué? Yo siento que a lo mejor hablaste algo golpeado. Y este hermano me decía: es que eso es de gente que no ha madurado en la fe. Amén. Y yo me quedé meditando eso, porque él me lo decía. Amén. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado, porque sea que esté madura la persona en la fe, o no esté madura, o esté bien asentado en los caminos de Dios, pero tenemos que tener cuidado con aquellos que vienen caminando. Muchas veces por eso se empieza y se dice que son religiosas las personas, porque dicen: es que tienes que tener cuidado, tienes que esto, tienes que aquello. Entonces hay que ser cuidadoso, minucioso en cada palabra que hablamos, en cada palabra que decimos, en cómo pedimos una cosa. Aún
aún en la vida cotidiana del hombre, del no cristiano, hay muchos que tienen cuidado de cómo hablan, de cómo se comportan, de qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen a las demás personas. Amén. Hermano, ¿ven algo que quiera? Así es, amén. Dice la palabra de Dios que todo viene del corazón, por eso es importante guardar nuestro corazón. Allá en Proverbios 4, es un texto muy conocido que dice 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí sale del corazón todo, de ahí sale en Mateo 15 también. Jesucristo mismo nos dijo que de ahí viene todo, los malos pensamientos, los homicidios, todo radica en el corazón, de ahí va a salir todo sea bueno. Por eso dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis, por la palabra, sus acciones se va a conocer si es como en estamos hablando de ser un buen ejemplo, el cristiano, por sus frutos, por sus palabras. En este punto que estamos viendo, cuál importante es, como dice mi hermano, que nuestra palabra tiene que ser de edificación para edificar al hermano, a la hermana. Y vamos, que nada, pedirle a Dios, si no somos ejemplo en palabra, para que cambie nuestro corazón, porque de ahí viene todo. Amén. El lenguaje sucio de cualquier tipo no debe de pasar por los labios de ningún cristiano, ya que es incompatible con la nueva vida que hay en Cristo. Debemos de hablar palabras buenas para edificación de los demás. Muchas veces en los trabajos es difícil. Muchas veces en los trabajos es difícil ser un buen cristiano, porque te rodeas de mucha gente que a veces habla, como ahorita le digamos la palabra, habla sandeces, habla cosas que no edifican a la iglesia, que no edifican a Cristo, amén, que no son edificantes para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y tenemos que tener cuidado y ser minuciosos con qué tipo de personas nos estamos juntando, con qué tipo de personas nos compartimos la mesa donde nos sentamos, amén. Muchas veces creemos de que es que yo me siento con fulano, con sutano, y ellos probablemente hablan cosas vanas, pero pues yo no les presto atención, amén, hermanos. Pero a la larga eso te va a hacer daño, y pasado el tiempo va a haber alguna secuela de lo que tú oyes, de lo que tú hablas, amén. Vamos al segundo punto: sé ejemplo en conducta. Una vida justa e íntegra, moralmente recta. En la palabra de Dios, en la Biblia, hallamos un hombre que dice la palabra de Dios que fue recto en su vida. Dice la palabra de Dios que este hombre no se le halló tachadura, no se le halló error alguno, no se le halló nada, amén. Y dice la palabra de Dios que este hombre fue justo, y que este hombre fue recto en toda su vida. No hubo algo que se le hallara, amén. Entonces tenemos que tener ese ejemplo. En Tito capítulo 2, en su verso 10, dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Amén. No defraudando, un término usado para aludir el desfalco y la malversación de fondos. Amén. Fieles en todos, sin condiciones ni excepciones. Hermano, ¿ve algo que quiera agregar a ese texto? Amén. En este punto nos habla de tener una conducta, conducirse como es, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. La palabra de Dios nos demanda que seamos fieles en todo, para que a todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a
tenemos que ser ejemplo en conducta, porque a veces nosotros le andamos hablando a la gente de Cristo, hablamos, pero pues por ahí dice un dicho que no veo, hablas mucho de Dios, pero no lo veo en ti. Por eso es importante hablar de Dios, hablar de lo que Dios es, hablar de las buenas nuevas, pero sabe lo que yo ya tiene un tiempo decía una palabra, no sé, no recuerdo la verdad el nombre del filósofo que dijo que predica en todo tiempo y si es necesario abre la boca. ¿A qué se refiere con eso? Que a veces no es necesario de andar diciéndole o gritándole que acepte a Cristo, sino pues con una conducta, con una obra que puede ver el que no conoce a Dios en nosotros. Con eso podemos también principalmente llamar la atención, porque si andamos hablando y no somos ejemplo en conducta, ahí vamos a caer en un error y lamentablemente mucha gente dice, para ser como él, mejor así estoy bien. Y lo hemos escuchado ese término que dicen, mejor así me quedo, porque pues muchas veces la gente anda en todo, como dicen ahí, andan en todo menos en misa. Andan poniendo atención cómo se conduce el cristiano, que aparentemente se dice ser cristiano y no lo es. Por eso es importante que veamos cómo nos conducimos aquí en la tierra. Amén. En el primera de Pedro, capítulo 2, en su verso 12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Dice, la palabra griega que se traduce de buena se refiere a una conducta honorable e implica la bondad más pura, excelente y atrayente. Después de haber discipulado su vida interior y privada, el cristiano debe de vivir afuera de entre los que no son cristianos, de tal modo que refleje esa disciplina interior. O sea que cuando tú y yo nos disciplinamos en nuestras vidas espirituales, se va a reflejar cuando tú cambies, cuando haya un cambio, cuando en verdad se va a mostrar el verdadero cristiano, el verdadero cambio que Cristo ha hecho en tu vida y en mi vida. Amén. Así es, amén. Y Cristo mismo también lo dijo allá en las bienaventuranzas, Mateo 5, dice, vosotros sois la luz del mundo. Algo que, ¿cómo nos puso Cristo la luz del mundo? Amén. Sabemos que una luz, una lámpara, ¿en dónde está? En lo alto. En lo alto para alumbrar. Y así también Cristo puso a la iglesia como algo especial en esta tierra para que alumbre. ¿Y cómo va a alumbrar? Con sus buenas obras, con su conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Amén. Y esta palabra el apóstol Pablo no solo se quedó allá en aquellos tiempos, hace 2000 años. Esta palabra aún sigue teniendo vida para nuestro tiempo, en pleno siglo XXI. Esta palabra nos ayuda mucho a llevar una conducta delante de Dios como a Dios le agrada. Amén. Dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniéndonos con una vida intachable delante del no creyente. Amén. Delante de aquella persona que no ha conocido a Cristo. Es triste y es lamentable. El otro día iba con el mecánico y estábamos platicando y me decía, oye, dice, mira, platicábamos y salía el tema, ¿verdad? De los cristianos. Y me decía, no, dice, hace mucho yo iba a una iglesia. Y me empezó a contar su testimonio de este varón, amén. Y en la plática me decía, mira, dice, un ejemplo, mi vecina dice, es cristiana, dice, y yo la tengo en Facebook y me enseñaba unos videos y la hermanita saltando y llorando y
y haciendo Profetizando. de todo en la iglesia. Me decía, pero vieras cómo le grita al marido, vieras cómo le gritan las nietas, a las hijas. Dice, en serio, dice que es una vergüenza. Y fíjese, a mí me dio vergüenza, a mí me dio pena, me dio tristeza cómo se expresó esta persona. Porque me decía, es una vergüenza de cristiano. Es una cristiana mediocre esa persona. Padre Santo, me quedé yo helado. Y recordé aquella parte de la palabra donde dice que nosotros somos libros abiertos. Cartas leídas. Cartas leídas, donde la gente nos va a estar nada más Observando. mirando qué hacemos mal. Cuando Jesucristo andaba aquí en la tierra, y eso es normal, cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, a Jesucristo los fariseos, los escribas, aquellos hombres que sabían, intérpretes de la palabra, nada más estaban al pendiente qué es lo que hacía Cristo y a ver en qué se equivocaba para poder resaltar el error que tenía Cristo, para poder resaltar el problema, para poder resaltar en esto te equivocaste. Y así está la sociedad del día de hoy. El día de hoy no tan solo nos critican fuera de la iglesia, también nos critican adentro de la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando criticamos a alguna persona. Más bien no debemos de criticar a nadie, en verdad. Pero si eres de esos hermanos que aún critican, que muchos dicen es que es una crítica constructiva. No, aquí no hay crítica ni constructiva ni destructiva. Crítica es crítica, amén. Debemos de vivir una vida piadosa, aunque esto nos traiga críticas por los incrédulos. Cuando hacemos buenas obras como creyentes, algunos incrédulos pueden arrepentirse por su testimonio y así glorificar a Dios. Amén. Cuando una persona ve el verdadero cambio que hay en ti, cuando una persona inconversa ve que verdaderamente tú has cambiado, que verdaderamente Cristo hizo algo con tu vida, ese día la persona que te miró va a decir, wow, yo necesito de la dosis que tiene fulano, de la dosis que tiene sutano. Yo necesito y quiero ser igual a tal persona. Amén. Por eso es necesario que nos esforcemos a seguir buscando de Dios, a seguirnos consagrando más y más en Dios. Amén. Ejemplo en amor. Amén. Yo creo que hemos hablado ya aquí en el programa Caminando con Jesús demasiado del amor. Yo creo que hemos hablado varias veces. Ser ejemplo en amor es servir a tu prójimo. Amén. En Juan capítulo 15, en su verso 12 y 13 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Este es el gran mandamiento. Este es mi mandamiento, que améis unos a otros. Amén. Qué tan importante es que nos amemos los unos a los otros. Qué tan importante es que sepamos amarnos como hermanos en Cristo. Qué tan importante es que sepamos confraternizar. Muchas veces no sabemos confraternizar con los hermanos, con las hermanas de la iglesia, porque es que ellos son los López y yo soy de los Pimentel. de los Pimentel Santo. Y no nos llevamos porque somos diferentes, porque tenemos diferente forma de pensar. Entonces, ahí, ¿dónde está el amor a tu prójimo? ¿Dónde está tu amor hacia tu hermano, hacia tu hermana? Amén. ¿Algo que quiere agregar, hermano? Dijo el hermano que Marcelino, andas pisando callos. Vas pisando callo. Ejemplo en amor, es algo bonito de hablar quizás, pero ¿sabe dónde está lo difícil? Es en practicar, cómo servir. Dijo Jesús, este es mi mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Sabemos que Cristo Jesús amó también a Judas. ¿Y quién era Judas? Judas, Que lo traicionó. Sí, que lo traicionó. Él nos puso ejemplo que sí se puede a pesar de que el prójimo no colabora, como dicen por ahí. Yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no colabora. A veces, aún esas personas, la palabra de Dios nos manda a que nosotros tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos. Por eso ahí vemos cuán difícil es en la carne. Lo vemos difícil, pero aquel que tiene amor de Dios puede aún amar al que le hizo un mal. El apóstol Pablo también nos habla acerca de eso, que en el Romanos 12 en adelante, si no estoy equivocado, dice que si tu enemigo tuviere hambre, escuche bien, tu enemigo, no está diciendo tu amigo, tú con el que te llevas bien, con el que te sientas a un lado en la iglesia, no, tu enemigo, aquel que te hizo un daño, ¿tú qué le vas a hacer? Pues págale con el bien, aquel que te hace un mal. Pero pues la pregunta es, ¿será fácil, hermano? Híjole, yo creo que no es fácil. Muchos dicen, es que sí es fácil cuando tienes a Cristo. Sí, cuando tenemos a Cristo es fácil. Cuando verdaderamente estamos entregados a Cristo. Pero cuando no hay una entrega total hacia Cristo, es muy difícil. Cuando no tienes una entrega total a Cristo, va a ser algo con lo que vas a estar batallando día tras día, tras día, tras día. Por más que tú quieras amar a tu prójimo, no vas a poder. Muchos piensan que amar a tu prójimo, un ejemplo, fulano me hizo tal cosa, lo perdono, pero no olvido, no. Y cuando sea la hora de la hora, entonces sí voy a sacar esa arma, entonces sí voy a sacarle eso que... Entonces ahí no estás amando a tu prójimo, ahí estás sobrellevando la relación con el hermano o con la hermana, amén. El amor debe ser la marca distintiva de nosotros los cristianos. El mandamiento que en Juan capítulo 13 en su verso 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Deriva de los mandamientos mosaicos. En Levítico, en su capítulo 19, en su versículo 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. ¿A quiénes? A los hijos de tu pueblo. No guardarás rencor. No guardarás rencor a aquellos que te lastiman. No vas a guardar rencores a aquellos que te están hiriendo. Entonces, miramos que este mandamiento no tan solo aplicaba en el Nuevo Testamento, amén, sino que desde antes ya estaba este mandamiento, desde el tiempo del Antiguo Testamento, amén. Miramos que dice: no vengarás ni guardarás rencor. Muchos dicen: es que yo lo perdoné, pero dentro de su corazón está el rencor, está el odio hacia esa persona, amén. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mas sin embargo, miramos que el amor de Jesús y sus enseñanzas profundizan y transforman estos mandamientos. ¿Y cómo lo transforman? Si nos damos cuenta, dice la palabra: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y muchos nada más leen hasta ahí, pero no leen la siguiente parte que dice: como yo os he amado. Esa parte la pasamos. ¿Cómo fue que Cristo nos amó a nosotros, hermano Bet? ¿Cómo Cristo amó a sus discípulos? ¿Cómo Cristo demostró su amor hacia ti y hacia mí en este tiempo? Pues el sacrificio que Jesús demostró es un amor de sacrificio, un amor que no es convenenciero. Dijo el apóstol Pablo que si yo hablase lenguas humanas, tuviere todo, pero no tengo amor, nada soy. Y el amor de lo que nos habla Jesús nos habla del amor sacrificial.
el amor, y ese se le conoce como el amor ágape, el amor que no está esperando nada a cambio, el amor que solo Dios puede dar a la vida del creyente para que el creyente pueda amar a sus hermanos. Amén. Así es a como nos amó Cristo. En Mateo, en su capítulo 5, del verso 43 y 44, dice la palabra: oíste que fue dicho, y aquí está hablando Jesucristo sobre el mandamiento que les acabo de leer en el libro de Levítico. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Claro que no. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero pues si no oran ni por su propia vida el hermano, van a andar orando por otras personas. Santo Dios. Está fuerte la palabra. A veces no nos llevamos ni entre hermanos en la iglesia. Ahora vamos a amar a aquel que nos hace un mal. Pues viéndolo cuando estamos en la carne, pues es difícil. Pero cuando ya tenemos a Cristo, Cristo mismo pone ese sentir, ese sentimiento, ese amor, porque la iglesia está diseñado para ser un solo cuerpo. Yo nunca he visto aparte de la Biblia compara a la iglesia como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada uno es un miembro en particular, llámese oreja, ojo, lo que sea. Cada uno tiene su funcionamiento. Pero yo nunca he visto aquí que un cuerpo esté así, hablando físicamente, esté disfuncional y que tenga vida. Eso que nos da a entender, si estamos divididos, no hemos conocido a Dios y estamos prácticamente, no tenemos vida. Amén. Y lamentablemente eso pasa mucho en la juventud. Y a veces miramos jóvenes apáticos, jóvenes que no se aman entre ellos mismos, jóvenes que porque yo soy de los Corcuera y yo soy de los Covarrubia y yo tengo más dinero y yo tengo más prestigio y aquí mis chicharrones truenan. No, hermanos, no, iglesia, no sea una iglesia apática, no sea una iglesia dividida. Dios no nos habló para estar en división, para estar en contienda. Dios nos llamó, dice el salmista: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si un domingo no puedes estar en armonía con tu hermana, con tu hermano, ¿qué te esperas de una eternidad juntos? ¿Qué te esperas de una eternidad? Puede ser que tengas 15, 20 años en la misma iglesia y esos 15 o 20 años nada más has sabido sobrepasar a la hermana que te cae mal. Nada más has sabido sobrepasar al hijo del pastor porque es el hijo del pastor, lo tengo que soportar. Porque es la hija del pastor, tengo que aguantar. Pero imagínate estar delante de la presencia de Dios y decirle a Cristo: nomás porque es tu hijo, Señor, lo tengo que soportar. Si alguno hace algo mal en contra de alguno de los siervos de Cristo, no se lo está haciendo al hermano, no se lo está haciendo a la hermana, se lo está haciendo a Cristo mismo, porque Cristo habita en nosotros. Amén. El mandamiento de amar a tu prójimo no era nuevo, pero amarse unos a otros como Jesús había amado a sus discípulos sí lo era ante su próxima muerte. Cuando Jesucristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como yo os he amado, entonces Cristo dio la vida por nosotros. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, aún sabiendo, porque Dios es omnisciente. Él sabía que a muchos le iban a dar la espalda. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él siendo Dios, sabiendo todo esto, él le pudo haber dicho a Judas: Judas, no me sigas, Judas, no estés conmigo. Pero no, él dejó que se sentara con él, él dejó que anduviera con él, él dejó que comiera con él.
sabiendo quién era Judas, sabiendo que iba a llegar el momento que lo iba a traicionar. La palabra habla que cuando tomaron la Santa Cena, la Cena del Señor, dice la palabra de Dios que se sienta Jesucristo y voltea y mira a Judas y le dice: ve a hacer lo que tienes que hacer. Ya el Señor ya sabía qué es lo que Judas iba a hacer, mas sin embargo no lo corría, sin embargo no lo rechazaba. Él le daba amor, le demostraba su amor. Amén. ¿Dónde nos quedamos, hermano? Ok. Como yo he amado, implica un amor que está dispuesto a aún entregar su propia vida por los demás. Y yo creo que es algo difícil, y yo creo que muy pocos están dispuestos a hacer algo de ese tipo. Si no estamos dispuestos por pasar por la hermana o por el hermano a su casa para llevarlo a la iglesia, ¿qué nos espera? Dar nuestra vida por él o por ella. Amén. En Juan capítulo 15, en su verso 13, ¿algo que quiere agregar, hermano, ver a lo que acabamos de leer de Mateo? No, pues yo creo que la palabra está claro, que tenemos que amarnos unos con otros, y no solo de palabras, sino pues de hechos. Como venimos hablando, nuestros hechos tienen mucho que hablar, habla más que nuestra boca. Nadie tiene mayor amor que ¿quién? Cristo, que puso su vida por nosotros, y así también nosotros tenemos esa tarea de compartir ese amor que Dios tiene, que Dios quiere que compartamos para ser buen ejemplo, buenos cristianos. Amén. En Juan capítulo 15, en su verso 13, que pues ya lo leímos, ¿no, verdad? Sí, ya. Bueno. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Hay una palabra en Proverbios, y a lo mejor mi hermano Bet sí sabe en qué Proverbios está, donde dice: ama a un amigo en tiempos de angustia es más que un hermano, o algo así dice ese proverbio, hermano Bet. Pero ¿a qué es lo que voy con este proverbio? Este proverbio nos habla de que tenemos que amar a nuestros amigos. Se espera, cuando hablamos de amigos y familia o hermanos, es normal que cuando tú tengas un problema, es normal que tu hermano esté ahí para ti, porque es tu sangre. Y muchas veces ni los hermanos están para ti. Muchas veces hasta los mismos hermanos te den la espalda. Pero el proverbista decía: ama a tu amigo aún en tiempo de crisis, porque es como hermano. Entonces muchas veces los amigos te muestran su más grande lealtad, su gran énfasis, su gran amor que te tienen, aun cuando otros no lo tienen hacia ti. En Mateo capítulo 22, verso 34 al 39, dice la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Ese es el primer gran mandamiento que tenemos nosotros. Pero dice: este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que yo quiero que hagan conmigo, yo lo voy a hacer con los demás. A como yo quiero que me traten a mí, voy a tratar a los demás. A como yo quiero que me hablen a mí, le voy a hablar a los demás. Amén. El amor implica la responsabilidad concreta de procurar el máximo bien para el prójimo, sea creyente o no. Muchas veces le tenemos mucho amor a la iglesia, mucho amor a los hermanos,
mucho amor al que ya cree, pero al que no cree, al que no ha recibido a Cristo, lo rechazas. Al que no ha recibido a Cristo, le abofeteas. A quien no ha recibido a Cristo, lo insultas. Amén. Me ha tocado ver en muchas ocasiones a mujeres y hombres que han rechazado a las jovencitas que lamentablemente cometen el error y adulteran antes de casarse. ¿Es fornicación ese, hermano? ¿O es adulterio? Fornicación, ¿verdad? Fornicación. Fornican, amén. Y de rameras no las bajan. Y empiezan a decirles que es una ramera, es que es esto, es que es el otro. ¿Y dónde está el amor hacia esa persona? ¿Dónde está el amor? Muchas veces amamos al que predica, amamos al que da una palabra, amamos al pastor, amamos a la pastora, amamos al líder, a los diáconos, pero no sabemos amar a aquel que viene herido, aquel que viene con golpes, aquel que viene con heridas, aquel que viene saliendo de la drogadicción, del alcoholismo, aquel que viene saliendo de una vida depravada. No lo sabemos amar. Al contrario, le ponemos el pie para que caiga. Al contrario, lo empezamos a insultar y lo empezamos a alejar de los caminos de Dios. Y es importante que como cristianos tengamos cuidado de estas personas, que como cristianos los cuidemos. Amén. Hermano Bed, ¿algo que quiera agregar o pasamos al siguiente punto? Creo que vamos un poco rápido, ya nos queda 15 minutos, 15, 20 minutos y vamos en el segundo punto, ese ejemplo en fe. La fe, todos hemos escuchado que tenemos que tener fe como cristiano, pero la fe, todos sabemos que es la seguridad. Sí, aquí viene el texto 11.1 de Hebreos. Dice, Amén. bueno, dice, la Biblia es un don que Dios ha otorgado al hombre. Todos tenemos el don de la fe, pero no todos la cultivamos. Dios puede diferenciar entre quienes sí lo hacen y quienes no. Las personas con fe se sienten cerca de Él y viven tranquilos porque saben que su promesa de salvación será cumplida. Sigue diciendo, un cristiano no puede vivir sin fe. Eso es contrario a tener una vida cristiana. Amén. Sabemos que nosotros tenemos que tener fe. Fe es creer en Dios. Dice allá en Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo vamos a tener fe? Pues es escudriñando la palabra de Dios, metiéndonos en la palabra de Dios, investigando qué es la palabra de Dios, investigando por qué. Este es nuestra comida espiritual que Dios nos da, pero a veces siendo sincero, a veces ni la leemos en la Biblia, y ahí vamos a agarrar, ahí nos vamos a empapar de Dios, de las cosas de Dios, ahí vamos a tener fe en Dios. Fe es creerle a Dios ciegamente. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Amén. Y sigue diciendo la palabra, y en Hebreo sigue diciendo, dice que el que no tiene fe es imposible agradar a Dios. Por eso, hermano, es cuán importante es tener fe en Dios. A veces nos acostumbramos, muchas veces, ir a la iglesia, pero muchas veces no hemos tenido una experiencia con Dios, no sabemos quién es Dios, no sabemos, a veces, no voy a hablar por alguien más, voy a hablar por mi persona. Años anteriores no había conocido realmente quién era Dios, quizás íbamos por costumbre, pero realmente tener un encuentro con Dios, que Dios está tan cerca de sus hijos, tan cerca de su pueblo, y creerle a Dios, esa es lo que Dios nos demanda, de que creamos en Él, que tengamos fe en Dios, que Dios está con su pueblo. Amén. Amén. Dice aquí, nos mandan unas preguntas. Dice Alejandro Cárdenas, Dios te bendiga. ¿Es prudente ir con mi familia no cristiana a fiestas, eventos? Siento que sí influye, aunque yo no
tome o así, pero ahí andan mis hijos. Es importante que sepamos esto. Sabes que eso a mí me pasaba antes a mí. En mi familia, en el caso de mi madre, mi mamá, mi papá no son cristianos, mis hermanos no son cristianos, yo soy el único cristiano. Y procuro, ¿verdad? Buscar de Cristo y procuro tener cuidado con lo que hago y a dónde voy. ¿A qué es lo que voy? Muchas veces yo con ellos iba a fiestas paganas, donde como dices tú, Alejandro, no tomo, no fumo, no bailo, no hago nada, pero ya estamos siendo partícipes de algo de las tinieblas. En Efesios capítulo 5, verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y alumbrará para Cristo. Hay un pequeño testimonio, espero que mi hermano Alejandro nos siga escuchando. Hay un pequeño testimonio que dice de una joven que ella fue a un evento cristiano. Dice que, a una quinceañera, que él fue con el pastor y le pidió permiso. Y dice que le decía: pastor, es que yo quiero ir, y pastor, yo quiero ir, y pastor, yo quiero ir, y pastor. Y el pastor dijo: bueno, pues ¿sabes qué? Si tú piensas que te va a hacer bien ir, pues adelante, ve. Y dice que esta joven se fue a la fiesta. Llegan a la fiesta, a la quinceañera, y empiezan a balacear. Lamentablemente, de todos los que estaban ahí, a la única persona que le llegó el balazo fue a la que era cristiana. ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué le llegó el balazo a esa persona? Porque estaba en un lugar donde no debe de estar un hijo de Dios, donde la luz no puede juntarse con las tinieblas. Amén. Amén. Esa pregunta dice, de Mayra Torres: buenas tardes, ¿qué opinan de las personas que en la iglesia son unos y en casa otros? Y vaya que hay muchos hermanos con doble vida. Sabemos que, para contestarle rápidamente, dice que en la viña del Señor de todo hay, y el que va a pagar va a ser Cristo Jesús. Allá en Apocalipsis nos dice que el que sea injusto todavía, el que sea mentiroso, el que sea hipócrita, en otras palabras, el que lleva una doble vida, que así ande. Pues la palabra de Dios, al final de cuentas, al único que Dios le va a pedir cuenta va a ser a él, y cada uno va a entregar cuenta. Pero pues nosotros como cristianos tenemos que poner nuestra mira en Cristo. Amén. Y pues la palabra, hay muchos comentarios. Amén. Amén. Samuel Valles dice: yo tengo rencor contra un primo mío. ¿Qué hago, hermanos? Es algo inevitable, y he pedido a Dios que me ayude, pero no puedo. Era lo que hablábamos, hermano, justamente ahorita, acerca de tener amor. Es difícil, sí es difícil, claro, es difícil. Mas sin embargo, Cristo nos dio el ejemplo de amor más puro. Y miramos a un Cristo cuando aún está en la cruz del Calvario. Miramos que en las 7 últimas palabras que Cristo da, una de ellas dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Cristo, aún siendo atormentado, aún estando, haber sido golpeado, abofeteado, escupido, insultado, maldecido, Jesús le pide perdón, le pide a su Padre que los perdone. Amén. Muchas veces, hermano Samuel, tienes que decirle a Dios que te ayude, primeramente que nada, a perdonar a esa persona. Porque si tienes rencor en tu corazón, es porque aún no lo has podido perdonar, o aún no has sabido perdonar a tu primo, aún no has sabido perdonar a aquel que te hizo daño. Y es necesario que primeramente que nada lo sepas perdonar. Y si no sabes perdonarlo, si no has podido perdonarlo, entonces pídele a Dios que te ayude a pedirle perdón a esa persona. Hermano, ¿ve?
Saludos a Lorena Aguilar desde Dallas, Texas. Dios le bendiga Mi hermana Lorena Aguilar, la he leído ya en varios comentarios, y muchas gracias, hermana, por estar aquí con nosotros, escuchando el programa. Eso nos alienta a seguirnos esforzando para poder traer una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que esperemos. Quiero pensar, ¿verdad?, de que esta palabra que nosotros traemos le ha sido de edificación y de bendición a su vida, porque si aún sigue estando aquí en nuestro programa y lo ha sintonizado, es porque pues hay algo que a usted le llama la atención de este programa, y esperamos y ese algo sea Espíritu Santo. Amén. Dice Brenda, ¿sabe una cosa, hermano? Yo tengo tiempo que no siento la presencia de Dios y no sé por qué me meto, busco más, no siento que pueda pasar. ¿Qué estoy haciendo mal? Amén. Pues hace poco yo pasaba por eso que está diciendo la hermana. Yo iba a la iglesia, iba a la célula, y yo miraba que los hermanos lloraban, y yo miraba que los hermanos hablaban en lenguas, y yo miraba que los hermanos danzaban, y yo miraba que cuando iba a los domingos al culto, yo miraba cómo la presencia de Dios se derramaba en ese lugar, cómo Dios le hablaba a los demás por medio de sus siervos, y yo me quedaba, y yo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no te puedo sentir, Señor? Y yo le decía a Dios, tócame, Padre, toca mi mente, toca mi corazón, quebrántalo. Y no había quebrantamiento, y no sentía nada. Y hasta que un día le pregunté a un hermano, hermano Ernesto, que Dios le bendiga, siervo, si nos está escuchando. Y yo le decía, hermano Ernesto, ¿sabes qué? Y pues lo que usted está comentando, hermana Brenda. Y este hombre me decía, pues vamos a las bienaventuranzas. La palabra de Dios dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y cuáles son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que no pueden, o que dicen que es que no siento la presencia de Dios, es que no siento el llorar, es que no siento lo que los demás están sintiendo, no puedo sentir el danzar. Pero eres bienaventurada, porque a pesar de que no estás sintiendo nada, a pesar de que tú miras que los demás hay un fuego abrasador en las vidas de los demás, pero aún así, aunque tú miras que para ellos hay fuego y para ti no hay nada, tú sigues ahí firme, sigues parado en la brecha, sigues parado siguiendo, adorando a Cristo. Padre, no te puedo sentir, pero yo sé que tú estás conmigo. Padre, aunque no te puedo sentir, pero yo sé que tú no me has abandonado. Eso es ser bienaventurado. Aunque no sienta tu presencia, Padre, pero yo voy a seguir aquí. Aunque yo no te pueda sentir, y aunque el diablo haya dicho a mi vida, a mi corazón y a mi mente, Cristo no está contigo, pero Cristo está contigo, y yo por eso te voy a seguir, Cristo. Es ahí donde se ve la bienaventuranza, y es ahí donde tú eres bienaventurado, por tener ese espíritu pobre, ese espíritu donde no se siente la presencia de Dios, pero aún sigues luchando. Amén. Dios le bendiga, hermana Brenda, sígase esforzando. Le digo, yo pasé por ese proceso, yo pasé por eso, y cuando menos me di cuenta, el Señor me tocó y me llenó grandemente. Amén. dice, ya para ir cerrando, Belén Valdés dice, yo creo que hay mucha envidia en los cristianos y eso hace que hay división y que no hay amor por el prójimo. Hermanos, oremos por aquellos que necesitan perdón. Amén, hermana. Sabemos que una iglesia perfecta ya cuando va a ser, allá estaremos en las bodas del Cordero, cuando va a existir lo perfecto, dijo el apóstol Pablo en Corintios 13. Mientras tanto aquí
hay una, no muchas veces va a haber hipocresía quizás, pero eso se ve porque es una palabra que Jesús dijo que es necesario que la cizaña crezca con el trigo, amén. Y Ernesto Álvarez, amén, amén, saludos desde La Paz, Baja California, Dios le bendiga. Diana Figueroa, saludos, Dios le bendiga, hermanos, muy lindo programa, sigan adelante, les veo por Roku, amén, hermanos, y a cada uno que puso un comentario, sea Dios bendiciéndolos, quizás no lo conocemos en persona, pero Dios sí, y más que nada sigamos orando unos por otros, los que andan aquí en la radio, a cada uno de los que componen este trabajo, este ministerio, por cada hermano que tiene su programa también, y les pedimos humildemente que oremos unos por otros, porque así en la fuerza, en la oración está en la fuerza, amén. Ya para ir culminando. Amén. Vero Rodríguez dice, ¿qué consejo me dan para que mi hija perdone a su padre? Él y yo nos divorciamos hace 2 años y ella no puede perdonarlo. Hermana, más que nada usted tiene que hablar con su hija y hacerle ver de que, pues, yo no sé el motivo por el cual se hayan divorciado usted y su esposo, mas sin embargo muchas veces Dios permite que las personas se divorcien. Muchos dicen es que el divorciarse no es de Dios, pero a mí mi Biblia me ha enseñado y yo he leído de que la Biblia dice que hay ciertas cosas que permite y que dan carta de divorcio. El apóstol Pablo lo habla, amén. Pero bueno, a lo que voy, usted tiene que hablar con su hija y darle a entender de que pues probablemente la relación entre usted y su esposo no sirvió, no era algo que nos iba a llevar a algo, y pues seguir orando por ella. Y pues vamos a orar, amén. Vamos a orar para podernos despedir de este lugar, amén, y esperando que Dios los bendiga a cada uno. Amantísimo Dios y Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por cada una de las cosas que has hecho y que seguirás haciendo, Padre. Gracias, Padre bendito, porque tú eres bueno y grande en misericordia. Bendice a cada uno de mis hermanos que oyó este programa. Bendice cada una de sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, bendigo, Padre bendito, a cada ministerio, cada pastor, a cada evangelista, Padre bendito. Llévales bendiciones hasta que sobreabunden, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así pues llegamos al final de nuestro programa, amén. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, esperando y pues nos escuchen y nos sintonicen aquí por Shekinah 95.1 FM o por Roku TV, Shekinah Roku TV creo que se llama, por Facebook, por Shekinah Radio 95.1 y pues bueno, por todas las plataformas digitales, amén, nos pueden hallar así como Shekinah 95.1 y pues ahí nos pueden hallar. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y que la paz de Cristo sea con todos nosotros. Amén. Gracias por acompañarnos al final de tu programa Caminando con Jesús. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la iglesia Jehová es mi pastor, ubicada en la colonia Granjas del Desierto número 11768. Si tienes alguna necesidad de oración y quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al teléfono 656-174-7307. 656-174-7307. El hermano Mario de León, Obed de León y Edgar Pimentel te esperan en la próxima emisión de este programa. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.